provincia de Córdoba. Diputada Laura Rodríguez Machado, ¿cómo le va? Buenas tardes, Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y buenas tardes acá en Córdoba ya. Calor y humedad. Parece Buenos Aires. Bueno, Córdoba. Acá estamos, como usted bien dijo, parece Buenos Aires, acá estamos en Buenos Aires y estamos en esa situación. Laura, consultarla porque, bueno, se está cumpliendo recién la primera semana del gobierno de Javier Milei. Hay muchas especulaciones respecto a cuándo pueden ingresar proyectos, cuándo pueden convocarse a sesiones extraordinarias. No sé si usted tiene alguna información al respecto. Bueno, la información, digamos, más oficial que tenemos es los anuncios realizados para hablar sobre seguro, ¿no? Por el ministro de Economía, Luis Caputo. En estas medidas que él anuncia, que todavía, si bien es cierto, no tenemos los textos de la ley, lo que podemos ver es que algunas de las medidas van a pasar por el Congreso y otras no necesariamente. Las medidas que él estaba anunciando, en principio tendrían una disminución del déficit fiscal de alrededor de 5.3. De ese monto de disminución del déficit, solo medidas que implicarían una disminución del déficit fiscal de cerca de 2 puntos o 1.8 pasarían por el Congreso. No todas tienen que pasar. Por lo tanto, en estos días yo me imagino que estarán evaluando si tienen los números suficientes, si pasar las medidas por el Congreso o empezar por las medidas que no requieren paso por el Congreso, como por ejemplo el protocolo de seguridad anunciado ayer por la ministra Patricia Bullrich no necesita ratificación ni aprobación legislativa alguna y ya está en vigencia. Así es que pienso que tenemos que pensar en dos tipos distintos de desregulación, uno a través del Congreso y otro que lo pueda hacer el Ejecutivo de manera directa. Claro. Laura, antes de profundizar alguno de estos temas que tienen que ver con futuras discusiones que va a tener el Congreso de la Nación, quería preguntarle por qué presentó ya un proyecto que tiene que ver con los sectores turísticos, los sectores hoteleros en la República Argentina, si nos podría ampliar un poquito ese tema. Sí, es una discusión que hace mucho tiempo viene sosteniendo el sector turístico argentino, ¿no? Entre sus referentes tienen el sector hotelero, cabañeros, de hospedaje, de todo tipo de hosterías. Ellos pagan un tributo que no es un impuesto, es un arancel a asociaciones intermedias por supuesta difusión en público de música o contenidos de autor que merezcan algún tipo de pago. Ahí la discusión está cuando estos hoteles tienen un televisor en sus habitaciones, que estos organismos le estarían cobrando igual por difusión pública a pesar de que las habitaciones de los hoteles son privadas, es decir, no se considera un espacio público. De hecho, para entrar en la habitación de un hotel necesitas o la llave, o necesitas haber abonado, o necesitas un orden judicial si es que esto no se autoriza que se abra. Entonces, el proyecto que presenté nuevamente, porque ya hubo varios presentados, es para considerar definitivamente en el texto de la ley de propiedad intelectual que la difusión dentro de la habitación de un hotel no es difusión pública, por lo tanto no es susceptible de pago de ningún tipo de estos aranceles. Sí, diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. Digo, y aprovechando que está con el tema turismo, ¿no? Por ser Córdoba el polo que es turístico en todo el año, ¿se está hablando algo de cómo pueden impactar estas medidas que se están anunciando en los últimos días en el sector turístico? Bueno, no, la verdad que no. Lo que siempre pasa en las ciudades turísticas o en las provincias turísticas como Córdoba o muchas otras en el país, bueno, yo creo que Córdoba es la más linda, pero hay muchas provincias muy, muy lindas. Cuando existe esta
impacto sobre lo que se llama el impuesto país o una no claridad de cuánto cuesta el dólar o cómo hacerse de esta moneda cuando uno viaja en el extranjero, en realidad esto siempre beneficia al sector turismo local. Y a su vez, cuando hay una brecha muy alta del dólar, el turismo extranjero normalmente viene a la Argentina. Si bien es cierto, estos son aspectos muy generales, pero cuando pensamos que para salir del país todavía se va a mantener el impuesto país, tanto en pasajes aéreos y demás, evidentemente que los sectores turísticos nacionales de alguna manera no se verían tan afectados. Ahora, el tema inflacionario en general sí está pegando fuerte, los valores de los hoteles que no han sido reservados anticipadamente están fluctuando muchísimo. Se está dando, ayer había programas periodísticos que hablaban de personas que habrían reservado algunos meses que están pagando la mitad de los que van a pagar los que ahora empiezan a reservar sus paquetes de vacaciones. Así que bueno, eso está generando algún tipo de complicaciones. ¿Qué tal, diputada? La saluda Melissa Jofré. Le quería consultar porque, bueno, también una información que ha salido por parte del Ministerio de Economía, aunque no está confirmada, pero se habla de que podría venir en alguno de los proyectos que enviaría el gobierno, es la restitución del impuesto a las ganancias. De hecho, el vocero Manuel Adorni ha dicho que en ese caso sería por un cortísimo plazo, pero no lo descarta. Es un proyecto que, si bien el presidente Javier Milei votó a favor, sí en ese momento no lo hizo Juntos por el Cambio. ¿Ustedes qué posición tomarían entonces ante esta posible restitución de ganancias? Bueno, la primera cosa que tenemos que recordar que lo que se votó hace unos meses atrás no fue la eliminación total del impuesto de ganancias. Fue solamente para un determinado grupo y sector y una determinada característica. La presión fiscal de ganancias se votó tiempo atrás dentro del marco, decimos nosotros, incluso de la campaña de lo que fue el ministro de Economía Massa, pero fue parcial. Ahora, Juntos por el Cambio en ese momento dijo que hay que abordar a todo el tema tributario, porque sacar parcialmente algunos impuestos sin disminuir el déficit fiscal podía generar desequilibrio, entre otros argumentos que nosotros utilizamos. Los hechos finales nos dan la razón, que es así, que la única forma de equilibrar esa disminución sin tener un plan que ataque todo lo que es el déficit fiscal era emitir más, con lo cual se iba a generar más inflación. Efectivamente esto es así, entonces lo que en principio se anunciaría era la restitución previo a esta modificación para posteriormente avanzar con un plan bastante más amplio en la idea de disminuir la madre de todas estas batallas, que es el déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que uno tiene. Laura, ¿cómo imagina el transitar de esas primeras medidas por aquí, por el Congreso Nacional? ¿Piensa que se podrán articular consensos, que podrán sumar voluntades? ¿Cómo imagina estos primeros debates que pueda llegar a tener la Cámara? Bueno, en primer término tengo entendido que no está definida ni tampoco hay fecha de inicio de sesiones extraordinarias, ni tampoco claro, plazo de duración, ni tampoco tema. Entonces, como que primero lo primero que hay que ver es si va a haber sesiones extraordinarias. Lo segundo que hay que ver es cuáles son los temas de esas sesiones extraordinarias. Eso nos va a permitir saber si hay voluntad de trabajo conjunto o no. Si esos temas nos convocan a trabajar en conjunto o si esos temas generan de vuelta esta división prácticamente igual, porque el Congreso está en la Cámara de Diputados, estoy hablando muy parejo entre diputados opositores y diputados oficialistas. Así que para la pregunta que me hacen, la respuesta es, primero veamos qué temas ingresarían, que para esta reforma que propone Milei son necesarias con el Congreso, y segundo, si se va a llamar o no a sesiones extraordinarias, porque también vi algunas publicaciones que ponen en duda esto. Sí, es verdad. Y yendo a la actividad de la semana también, tuvieron una reunión del bloque PRO esta semana, el miércoles creo. Bueno, finalmente quedaron en un bloque unido, costó un poco por los trascendidos previos que había,
entre aquellos que quieren más apoyo al gobierno, que habían llamado a votar por Milei, y aquellos que se resistían y continúan con esto de decir que se tiene que tener un papel claro de oposición. ¿Qué se puede saber de lo que pasó ahí y cómo sigue esta unidad del bloque? ¿Si está firme o se puede esperar algún otro movimiento? Bueno, en la reunión de bloque que tuvimos esta semana, lo que ocurrió es que no bien fueron anunciados las medidas económicas por Caputo, claro. Se convocaron a nuestros economistas, estuvo Luciano Laspina, Dayana Morlero, Germana Figueroa, entre otros, y estuvo también José Luis Esper, y estuvieron tratando y analizando, y nos sacamos muchas dudas, quienes no están exactamente en el tema económico tan estricto, de las implicancias que podía tener este paquete económico. No se habló en relación a la unidad de bloque, porque ese es un tema que ya estamos trabajando en conjunto, y yo creo que lo definitorio, y para poder tener alguna apreciación, vuelvo a decirte lo que decíamos recién, tenemos que ver las leyes que ingresan. Y si dentro de ese contenido legislativo están todos de acuerdo, aún te diría que muchos legisladores del oficialismo en avanzar o no en todos los puntos. Creo que cualquier análisis que no parta de saber el texto que hay que aprobar o lo que se somete a consideración, podemos tener un grado de abstracción tal que no se dé después en la realidad. Hay que esperar que entre el paquete legislativo o algunas leyes como para saber cómo se van a ir agrupando los diputados, no solamente los bloques, te diría que los diputados de cada bloque, porque cada bloque va a tener en algunos casos diputados que van a aprobar. No te olvides que muchos diputados también responden a gobernadores de la provincia, tanto en el oficialismo como en la oposición, y a veces ellos votan diferente, de acuerdo a los requerimientos de sus provincias. Claro. Diputada, ¿y ha conocido o haya tenido contacto con alguno de sus pares de la Libertad Avanza que han ingresado? ¿Cómo ha sido ese recibimiento por parte de usted personalmente pudo tener algún intercambio con los nuevos legisladores que sabemos la gran mayoría del nuevo bloque oficialista no viene de la actividad política y algunos tampoco tienen la experiencia legislativa? Bueno, yo he estado en contacto con los 3 diputados nacionales de la provincia de Córdoba que integraron el grupo de la Libertad Avanza, que entró con sus diputados nacionales, el diputado Bornoroni, la diputada Ponce y la diputada Cecilia Ibáñez, pero también habíamos trabajado con ellos en la fiscalización de la campaña en la provincia de Córdoba. Recordemos que un sector del PRO colaboró activamente en la fiscalización junto con la Libertad Avanza, así que yo había trabajado con ellos en la fiscalización de la provincia, cubriendo algunos lugares que ellos no lo solicitaron y ayudando en el escrutinio, así es que ese contacto ya los tenemos una excelente relación, pero también decirte que tenemos muy buena relación con los diputados de Schiaretti que entraron por la provincia de Córdoba y que de alguna manera también han coincidido con muchas de las medidas que estaría tomando Javier Milei. Así es que creo que por lo pronto puedo hablar por los legisladores cordobeses, estamos en contacto recíprocamente y nuevamente vamos a esperar las leyes para poder si podemos votar todos juntos. Bueno, Córdoba está teniendo un peso importante en ocupar lugares importantes, los que le corresponden aquí en el Congreso Nacional, pero también en el Poder Ejecutivo. Es decir, que es una etapa importante para la provincia y más allá que lo que usted está señalando de buena relación con los diputados de la Libertad Avanza, con los diputados que responden al ex gobernador Schiaretti o al actual gobernador Yarlora de la provincia de Córdoba, ustedes plantearon y dejaron también en claro el tema, que las discusiones van a ser ley por ley una vez que se empiecen a conocer los proyectos. No hay aprobación a libro cerrado. Bueno, nosotros, el PRO siempre se ha caracterizado porque siempre las aprobaciones son ley por ley, artículo por artículo.
Nunca, ni aun cuando el presidente Macri estaba a cargo, nosotros dejábamos de ver artículo por artículo y cuando teníamos alguna inquietud y alguna modificación nos comunicábamos con el Ejecutivo. Nosotros no somos mano de yeso, no somos una escribanía, siempre analizamos caso por caso. Esto no significa que no estemos dispuestos a colaborar, simplemente que entendemos que puede ser un aporte importante la óptica que tenemos desde el territorio, desde lo provincial y de nuestras realidades a la hora de analizar cada una de las leyes que van a ser sometidas a nuestra consideración. Uh-huh. Diputada, ¿cómo está la situación del PRO de Córdoba, teniendo en cuenta que uno de los legisladores, Oscar Agos Carreño, él ha pasado al bloque de cambio federal que ahora preside Miguel Pichetto, y ha habido algunas críticas por parte de algunos diputados de su bloque hacia él, por este cambio de bloque, pero no sé, en el caso del PRO Córdoba, ¿cómo está la situación? Nosotros en el PRO Córdoba tuvimos una asamblea que era por otro tema, se planteó y hemos generado una reunión con la cúpula directiva de Córdoba y miembros de la asamblea para que se presente nuestro diputado y presidente del partido, Oscar Carreño, a hablar de esta situación y analizarlo desde los órganos internos del partido de Córdoba. Estamos en eso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, también ha pasado situación similar, entiendo, con el mendocino, ¿no? Álvaro Martínez. No, en este caso creo que el mendocino ha hecho un monobloque, no sé si integrado otro bloque. Claro, sí, es verdad. Sí, Unión Mendocina es el bloque de Álvaro Martínez, que actuaría como aliado del Frente PRO si es que se termina de consolidar este frente, donde el PRO aportaría 37 y habría 13 diputados como satélites, digamos. Está bien. Laura, vuelvo otra vez al proyecto que presentó, al proyecto que tiene que ver con eliminar algunos no impuestos, pero sí tributos que tienen que pagar los sectores hoteleros, sectores turísticos en la provincia. ¿Cómo va a ser ese trámite parlamentario para que esta vez sí pueda avanzar? Bueno, el proyecto anterior, que modificaba la ley de propiedad intelectual, donde consideraba que la difusión pública no es considerada tal en una habitación de un hotel, tan exentos, porque hay una serie de exenciones sobre esto en la misma ley, y agregaría esta más. Simplemente tiene que producirse un despacho comisión. Cuando yo era senadora, ese despacho comisión se manifestó por unanimidad, inclusive firmaron los senadores del Frente de Todos en ese momento, que era Carlos Caserio de Córdoba y la diputada Ana María Iani del Sur, pero sin embargo no pudo llegar al recinto. Así que yo espero que nuevamente se vuelva a tratar en comisión y que podamos avanzar, porque vuelvo a decir, esto no es de financiar a las organizaciones que preservan los derechos de autor y que cobran por eso. Porque acá la discusión es si la habitación de un hotel, de una hostería, de una cabaña es considerada difusión pública o difusión privada, toda vez que no se puede ni saber si la persona que estaba adentro prendió o no el televisor, si hizo uso o no de esa situación. Probablemente hay gente que... Entonces, como no se sabe, se hace un cálculo a ojo, y eso es por demás injusto, porque por el solo hecho de que haya un televisor en un lugar que no se sabe si se va a utilizar y además que es un ámbito privado, cobrar el arancel, eso es lo que nos parece que hay que corregir. Claro. Laura, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. De nada, muy buenas tardes. Gracias. La diputada Laura Rodríguez Machado, diputada nacional por el PRO, por